8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos. Saludamos a nuestro último invitado, al dirigente de la FENOCIN, que ya nos acompaña también de manera telemática. Hablamos del señor Luis Mullo, dirigente nacional de la FENOCIN. ¿Cómo está, señor Mullo? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Comenzaron ya a realizarse estas mesas de seguimiento entre diferentes representantes del movimiento indígena y el gobierno nacional para comenzar a aplicar los acuerdos a los que se llegó después de 90 días de diálogo. ¿Cómo está este tema? Ya hay fechas exactas, precisas de cuándo se van a comenzar a aplicar los acuerdos. ¿Cómo evalúa usted la primera jornada de estas mesas de seguimiento? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, y buenos días quienes escuchan a través de este medio digital. Bienvenido, buen día, Bueno, Luis. para nosotros como FENOCIN es importante que todos los acuerdos que se han llegado, que se plasmen en la práctica. Caso contrario, habrá sido un ganar de tiempo por parte del gobierno nacional. Por tanto, nosotros hemos exigido que así se vaya cumpliendo las mesas de diálogo, estas mesas de 10 mesas, las primeras mesas concluidas, ¿no es cierto?, con actas. Una de ellas que tiene que ver con el tema de alivio financiero. Es esa mesa, por ejemplo, ya desde hace rato, desde hace 90 días aproximadamente, ya tiene que estar cumpliendo, ya debe estar otorgando los créditos al 1%, también haciendo efectivo la condonación y otros temas más. En estos días, justamente el día de ayer y el día de hoy, vamos a definir la metodología para el proceso de seguimiento y evaluación a todas estas mesas para el cumplimiento. Luis, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. ¿Hay expectativa de que justamente estos 200 y más acuerdos que ha dicho el gobierno se plasmen más allá del papel y empiecen ya a cumplirse? Es decir, hemos pasado incluso ya la barrera de esos 90 días que se cumplieron en mediados de octubre y que esto ya, digamos, los ministros o los funcionarios que corresponden en cada área en específico, sobre todo en lo social, empiecen a dar resultados ya los acuerdos en territorio para que las comunidades, los ciudadanos empiecen también a sentir el efecto de que la lucha de junio no fue en vano. Mire, nosotros en unidad de tres organizaciones, por supuesto la FENOCIN, pusimos todo de nuestra parte en el proceso de diálogo, confiando en que el gobierno nacional tiene que atender a estas demandas planteadas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, nosotros ya lo vemos al pasar del tiempo, ya se dieron los 90 días del diálogo, las primeras mesas, los acuerdos de las primeras mesas ya tienen que estar dando cumplimiento, los cuales no están siendo efectivos. Aspiramos que con este proceso de seguimiento, más allá de insistir en el cumplimiento al gobierno nacional, evidenciaremos nosotros al país que si el gobierno nacional simplemente en esos 90 días fue una situación de ganar tiempo. Y nosotros aspiramos que el gobierno nacional en todos los acuerdos, alrededor de 10 mesas, se cumplan de manera efectiva y de manera inmediata. Hay temas que no necesitan mucho tiempo, por ejemplo, el caso de emitir algún decreto ejecutivo, generar política, construir políticas públicas, que de pronto se requería 15 días, un mes, exagerado, pero ya han pasado mucho tiempo y no vemos el cumplimiento efectivo. Se trata de parte del gobierno nacional llevar a una especie de burocratizar para ir cumpliendo este tipo de acuerdos. Y nosotros por ello lo vemos con mucha preocupación. Sin embargo, habiendo puesto nuestra palabra, nosotros vamos a proceder con esto de seguimiento y evaluación. Aspiramos que hasta el día de mañana ya concluyamos esta metodología de seguimiento que establece, ¿no es cierto?, esta metodología de seguimiento que establece las demandas, los acuerdos a los que se ha llegado, los desacuerdos también hemos pedido que se establezca y también la forma como vamos a dar seguimiento, es decir, medición de cuántos acuerdos se van cumpliendo en el tiempo. Hay que mencionar, cada una de las mesas para este tipo de acuerdos ya establecen tiempos, ya establecen actores, es decir, responsables de las instituciones públicas, e incluso en algunas mesas ya la metodología. Señor Esta Mullo, mesa ¿hay de fechas seguimiento, esta tentativas? comisión de seguimiento.
¿Perdón? Él le decía, perdón que le interrumpa, señor Muyo, le decía que en esta hoja de ruta que están tratando de establecer en estos días se van a fijar ya fechas definidas para que comiencen a aplicarse los acuerdos. Se han fijado un plazo que les permita ya tener una evaluación de si se cumplen o no se cumplen los acuerdos. Así es, efectivamente lo que queremos evidenciar con este proceso de seguimiento es si es que el gobierno nacional no está cumpliendo, nosotros eso evidenciaremos y ya estableceremos tiempos. No debe ser más allá, por ejemplo, para el caso de un decreto ejecutivo, no creemos que se requiere más de unos 15 días. Ya ha pasado mucho tiempo, ya deben estar emitiendo los decretos ejecutivos. Entonces, en esa medida, preocupados de cómo se va avanzando el cumplimiento, no podemos nosotros también dejar de asistir a estas reuniones que realmente sirven como para evidenciar si es que el gobierno nacional no está cumpliendo. Yo le planteaba este tema del seguimiento y de las expectativas porque, fíjese, mientras hay, digamos, el ofrecimiento de avanzar en determinados acuerdos, para muchos de ellos se va a necesitar que desde el Ejecutivo y sus diferentes ministerios y áreas, sobre todo, insisto, la social, se destinen recursos, pero envían una proforma para el 2023 en donde lo que hay es recorte de recursos para sectores que son claves. Entonces, ¿qué va a pasar con el cumplimiento de estos ofrecimientos de acuerdos a los que llega el gobierno con la CONAIE y con toda la dirigencia indígena del país, con los sectores sociales, no solo con la dirigencia indígena, sino con los sectores sociales y todos quienes estamos interesados de que esos acuerdos avancen, pero resulta que el gobierno empieza a cerrar la llave? ¿Qué pasa en esos casos, querido Luis? Mucha preocupación, porque el gobierno nacional no ha mentido una vez, y ha mentido varias veces. El gobierno nacional ofreció en su campaña, por ejemplo, caminos vecinales como para poder conectar, ¿no es cierto?, a todo el país, mejorar todo ello, no ha cumplido. Y así hay muchos, la inseguridad campea en el país, ¿no es cierto? Y así mismo, nosotros vemos con mucha preocupación, puede ser que el gobierno nacional, ya iniciando con estos recortes, ¿no es cierto?, para el 2023, puede ser que salga con una situación de que no hay presupuesto. Ya sucedió en las mesas de diálogo, en las mesas de conversación, que no hay presupuesto, de que el Estado no tiene presupuesto, que por otro lado, ¿no es cierto?, perdona, ¿no es cierto?, perdona algún tipo de rubros, ¿no es cierto?, a los grandes empresarios, mientras que cuando hay planteamientos del pueblo, planteamientos de la gente, ¿no es cierto?, no quiere acoger absolutamente nada, desentendiendo de la aspiración de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces, nosotros vemos con mucha preocupación esa situación, sin embargo, tenemos que insistir a que se cumpla. Caso contrario, nosotros esto expondremos a cada una de nuestras organizaciones y ahí aclarar, estimado Alexis, que este diálogo fue en conjunto de 3 organizaciones, la FENOCIN, FEINE y la CONAI, por supuesto, organizaciones de similares características con estructuras similares a nivel del país. Entonces, en esa medida, también hemos exigido al gobierno nacional que los planteamientos lo acoja, que llegan, ¿no es cierto?, en conjunto de las 3 organizaciones. Cada una de las organizaciones tenemos incluso algunas particularidades, algunas otras por nuestra característica, ¿no es cierto?, la forma de organización y demás. Entonces, hemos planteado en ese sentido. El gobierno nacional tiene la obligación de cumplir. Nosotros ya acudimos a esos 90 días para dialogar. Pusimos todo nuestro esfuerzo de los dirigentes que radican en diferentes, que provienen de diferentes provincias, los técnicos que nos apoyaron, también agradecemos de manera muy especial a técnicos que nos apoyaron de diferentes universidades, profesionales de manera voluntaria, para poder exponer incluso con datos estadísticos para evidenciar que sí existe la desatención de parte del gobierno nacional alrededor de estos 10 puntos que nosotros planteamos en el proceso de diálogo. Señor Muyo, ustedes con estos antecedentes, esta suerte de participación en estas mesas de seguimiento y la expectativa que las mismas generan, ¿mantienen la movilización que está prevista o que fue al menos anunciada para el 15 de este mes? ¿Se mantiene esa medida o ya no la van a hacer? ¿Y qué ha pasado con el tema de la condonación de las deudas que ustedes pedían? Nosotros como FENOCIN y las organizaciones como Cormolit, Corporación Montuvia del Litoral, ¿no es cierto?, y otras organizaciones productoras de la costa, de 3 organizaciones, de 3 provincias principalmente. Bueno, lo que no es solamente posterior al
al diálogo, sino incluso mucho antes ya habíamos planteado el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? La ley emitida en el año 2020, 2021, ya prácticamente en noviembre de 2021, ya ha pasado un año y el gobierno nacional no ha dado cumplimiento a esa ley. En esa ley establece el tema de condonación de las deudas hasta $10,000, lo cual no ha sido cumplido por parte del gobierno nacional. En esa ley dispone que se emitirá a través de un decreto ejecutivo, se reglamentará, ¿no es cierto?, para viabilizar este tema que está establecido en la ley. No ha sido cumplida. Eso exigimos. Posteriormente, como es de conocimiento público, el gobierno nacional emitió un decreto ejecutivo a vísperas o a las puertas de las movilizaciones de junio, un decreto ejecutivo que establece la condonación hasta $3,000, desentendiendo lo que dispone una ley. Entonces, lo que nosotros exigimos no es más allá de que se cumpla, ¿no es cierto?, con lo que dispone la ley. Y esto beneficiaría a muchos compañeros, principalmente en las provincias ya planteadas. ¿Pero la movilización se mantiene o no se mantiene? Nosotros lo hemos dicho para la próxima semana, el 15 de noviembre, la movilización sigue en firme. Hubo una convocatoria por parte del gobierno nacional en la que aparentemente de manera verbal se compromete que emitirán ese decreto ejecutivo hasta el día 18 de noviembre, lo cual, como es prácticamente común del gobierno nacional, no existe una garantía que ese decreto o ese instrumento sea elaborado y sea puesto para la ejecución. Entonces, esto sigue en pie, las organizaciones, los compañeros quieren absolutamente ver una garantía como para poder esto de alguna manera, de pronto pensarlo de otra manera, ¿no? La movilización está planteada y ahí está en firme. El gobierno nacional tiene la obligación de cumplir. Más allá por esta insistencia de movilización o por este planteamiento de movilización, tiene que cumplir lo que dice la ley. Y no solo eso, no solamente nosotros esta movilización lo estamos planteando por la condonación, también estamos exigiendo lo que se acordó en las mesas de alivio financiero en cuanto a los créditos al 1% que va enfocado a los productores, a los campesinos, para reactivar la economía, la economía, ¿no es cierto? Eso dijo el gobierno, no sé, eso tanto dice de reactivar la economía, ¿no es cierto? Reactivar desde el pequeño, pero si se acuerda en una mesa de diálogo, no se llega a un acuerdo y no se cumple, pues sencillamente está burlando el gobierno nacional. En una mínima situación vemos que se ha cumplido, ellos sacan datos estadísticos, pero no sabemos. Cuando nuestros compañeros acuden al banco, presentan todos los requisitos que exigen, simple y sencillamente lo que dicen es que, bueno, señores, no hay presupuesto por el momento, que sí, sus carpetas están bien presentadas, sí, pero no hay presupuesto, esperen. Entonces, eso no se acordó en las mesas, eso no se acordó. Entonces, es otra de las cosas que nosotros exigimos que se cumpla. Y otro tema, como ya decía hace un momento, en cuanto al tema de caminos vecinales, que en las provincias como Esmeraldas, provincias como Los Ríos, provincias como Guayas, en cantones pequeños, y provincias incluso en las provincias como Pichincha, por ejemplo, en el sector Cayambe y otros sectores, es necesario este tema de caminos vecinales y el gobierno nacional no ha cumplido ni lo mínimo. ¿Y sabe qué? Que conozca el pueblo ecuatoriano. En las mesas de diálogo se comprometieron a generar, es decir, generar un dato estadístico de generar cuántos caminos vecinales, nos ofrecieron entregar esa información de cuántos caminos vecinales están por hacer y nunca se comprometieron en que esto sea efectivo y que el gobierno nacional cumpla. Es que la palabra del presidente de la República en algo sea creíble. Entonces, son otros de los puntos. Y otro que es más álgido para nosotros, ¿no es cierto?, que quizás el tema de la inseguridad en el país. Nosotros decimos que de parte de la FENOCIN, al menos personalmente creo que esto de llevar a una desinstitucionalización, ¿no es cierto?, en cuanto a la seguridad, pues llevó a esto. ¿Por qué no funciona el sistema ECO 911? Porque no quieren, porque es una simple situación de decir que
no sé, implementar algo diferente a lo que se hizo anteriormente. Todo lo positivo que se haya hecho tiene que continuar. Es obligación de un gobierno, tiene que continuar. Y que había la institución de esta coordinadora de seguridad, pues simplemente por un capricho, por una situación de implementar algo diferente, pues lo hicieron. Ahí están las consecuencias de que la inseguridad en el país campea y el gobierno nacional a través de la Policía Nacional tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana, lo cual no vemos. Entonces estos temas y otros temas más son los que son razones que convoca a una movilización que realmente para hacer escuchar nuestra voz. Ejercemos el derecho a la resistencia contemplado en la Constitución de la República de República. Muchísimas gracias, señor Mullo, muy amable por habernos atendido. Muy gentil. Muchas gracias. A usted. El señor Luis Mullo, dirigente nacional de la FENOCIN, que ha estado con nosotros ratificando esta movilización que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre y los incumplimientos hasta ahora por parte del gobierno nacional. Tienen aún la expectativa de que en estas mesas de diálogo se puedan fijar fechas y plazos para que se pongan en práctica los acuerdos alcanzados. Ya se nos acabó el tiempo, tenemos un segundo. Nada, ya chao. Bueno. Adiós. Que tengan una excelente jornada, amigos. Ya vienen las Guarmis del barrio.